Buenos días a todas y a todos. Me di a la tarea de buscar a un gran jurista, doctrinante, teólogo, filósofo y escritor que nos ha aportado mucho al derecho. No fue nada fácil localizarlo, pero aquí está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Él es Hugo Grocio. Muchas gracias a ti, Catalina, por esta entrevista. Antes de que continúes, quisiera decirte que tu nombre me recuerda al navío portugués que Holanda capturó y del cual me inspiré para escribir Mare Liberum. Ay, doctor, qué honor que mi nombre le traiga gratos recuerdos. Así es, Catalina. Te voy a pedir de favor que me llames Hugo. Ok, Hugo, platíquenos un poco de usted, por favor. ¿Cuándo nació? ¿Dónde? Nací en los Países Bajos, muchos le dicen Holanda, el 10 de abril de 1583. Me causa curiosidad saber cómo era usted de niño. Bueno, Catalina, yo fui un niño muy dotado, pues desde los 11 años ya estaba estudiando lo que conocemos hoy en día como licenciatura. Guau, usted era un niño genio. Platíquenos dónde estudió. Estudié en la Universidad de Leiden, ubicada en los Países Bajos, y 4 años más tarde me gradué en Francia en jurisprudencia y filosofía. Te estoy hablando de que tenía solamente 15 años cuando ya me había graduado. Bien pequeño. Y después de que concluyó sus estudios, ¿cómo se desarrolló profesionalmente? Bueno, a la par que estudiaba en Francia, trabajé para el rey Enrique IV y cuando concluí mis estudios regresé a los Países Bajos donde ejercí como jurista. Más tarde, en 1607, ya cuando tenía 24 años, fui procurador general de la provincia de Holanda y en 1609 escribí Mare Liberum, o sea, Mares Libres. A los 30 años, o sea, 1613, fui consejero pensionado de Rotterdam, cargo que me llevó como embajador holandés a la corte inglesa, a la vez que era representante en los Estados Generales de las provincias. Y en 1625 escribí el tratado de Iure Belli ac Pacis, que se traduce como sobre el derecho a la guerra y la paz. Una gran trayectoria, Hugo. Y estas obras que mencionó realmente han sido muy famosas. ¿Nos puede explicar más sobre ellas? Bueno, para entender el porqué de mis obras, es importante primero entender el entorno socioeconómico del siglo en el cual yo me desarrollé, que era el siglo XVII, que es cuando los imperios estaban en auge: Inglaterra, Portugal, España, Francia. Y el rey era quien decidía qué creencia religiosa debían profesar sus súbditos. En ese contexto y bajo el dominio de los imperios, resulta que Holanda captura un navío portugués que lleva tu nombre, Catalina. Y como informe jurídico y una manera de justificar la acción de Holanda, yo elaboré el Tratado de Derecho de Presa. Pero solamente salió a la luz una parte de ese tratado, el capítulo 12, que es lo que conocen como Mare Liberum. Y se hizo famosa. ¿Por qué? Pues porque yo afirmaba que el mar no era propiedad de nadie, de ninguna persona ni de ninguna nación, sino territorio internacional y por lo tanto todas las naciones son libres de aprovecharlo. Hugo, si Mare Liberum fue famosa, de Iure Belli ac Pacis fue aún más famosa, a tal grado de que hoy en día es la base del derecho internacional. Cuéntenos sobre este boom, por favor. En efecto, Catalina, de Iure Belli ac Pacis, es decir, sobre el derecho de guerra y de paz, se convirtió en una obra muy famosa y consta de 3 libros. En el primero, abordo el origen del derecho, si existe o no una guerra justa, la diferencia de la guerra pública y la privada. Explico el valor mismo de la autoridad suprema, qué pueblos la tienen, qué reyes completa, cuáles en parte, cuáles con el derecho de enajenar, cuáles la tienen de otra manera, y también hablo sobre los derechos de los súbditos para con los superiores. En el libro 2 establezco qué cosas son comunes, cuáles propias, qué derechos poseen unas personas sobre las otras, qué obligación nace del dominio, cuál es la norma de la asociación de reyes, qué produce el pacto o el contrato, qué fuerza e interpretación tienen las alianzas, cuál el juramento privado o público,
¿Qué se debe por el daño causado? ¿Cuál ha de ser la honradez de los legados? ¿Cuál el derecho de enterrar a los muertos y cuál es la naturaleza de las penas? En el libro 3 hablo de lo que es ilícito en la guerra, de lo que se practica impunemente o también lo que en pueblos extraños se da por lícito, de lo que carece de falta y las clases de paz. En esta obra también sostengo que el derecho nace en la conciencia del ser humano o en la razón. Las normas de convivencia son naturales e inherentes al ser humano. Por lo tanto, al ser naturales y racionales, nadie las puede cambiar, ni siquiera por Dios. Y señalo las 5 máximas. Abstinencia de lo ajeno. Si tuviéramos algo de otro y hemos obtenido una ganancia, que se restituya. Obligación de cumplir promesas. Reparación del daño causado culpablemente y merecimiento de la pena entre los hombres. Qué profundo, Hugo. Es por eso que usted es considerado tanto el creador del derecho natural racionalista como padre del derecho internacional. Pues señoras y señores, he aquí toda la vasta contribución de Hugo Grocio a nuestra ciencia del derecho. Hugo, le agradezco su valioso tiempo y permitirnos conocer un poco más de usted y de todas sus aportaciones al ámbito del derecho. Gracias a ti, Catalina, que saques 10 en tu actividad.